están? Les damos la bienvenida a la entrevista de Senado Noticias. Hoy vamos a hablar sobre los bosques, sobre cómo vamos a ir diferenciando unos y otros, lo importante que es marcar esa diferencia, la importancia que tienen también para nuestro planeta, para nuestro país y también lo que hay que ir regulando y por qué es bueno hacerlo. Para tener esa conversación estamos junto a Fernanda Salinas. Ella es doctora en Ecología y Biología Evolutiva, además de profesora de Sistemas Sostenibles en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, muy contenta de estar contigo, Julio, en esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Sí, porque bueno, lo decíamos, es un tema que a lo mejor no se habla tanto, pero es muy relevante. Primero quería preguntarte justamente por la importancia de los bosques para el sistema medioambiental, para nuestro país, para las cuencas, para los ríos, también para nosotros como personas. Tiene hasta incluso un tema recreacional de por Ujú. medio. Entonces, si nos puede contar primero, para partir esta conversación, la relevancia que tiene. Claro, los bosques en el fondo son parte de nuestro patrimonio natural, por así decirlo. Existen en el planeta antes que existiéramos nosotros como seres humanos, cubriendo enormes superficies y son muy relevantes en cuanto a la regulación del clima, por ejemplo. No solo los bosques que están en nuestro país, sino los bosques que están en todo el mundo. Y por eso es tremendamente importante conservarlos y detener la deforestación de estos bosques naturales que nos preceden como civilización. Eh, a su vez, los bosques también son en el fondo el hábitat, el hogar de la biodiversidad, como una parte muy importante de la biodiversidad vive exclusivamente en los bosques. Entonces, conservando los bosques, estamos conservando también toda esa biodiversidad que no podría vivir y que no puede vivir fuera de los bosques. Los bosques, además de regular el clima, son fundamentales para mantener el ciclo hidrológico. Eso a nivel local y a nivel global. Entonces, cuando nosotros conservamos un bosque nativo, lo que hacemos es asegurarnos la provisión de agua para nuestro propio consumo, para nuestros propios usos, ¿verdad? Y para la mantención de la disponibilidad hídrica en periodos donde está ausente cuando están ausentes las precipitaciones. Los bosques protegen las laderas de la erosión, como si deforestamos, por ejemplo, un cerro, ¿Mm? las laderas de los cerros, y cae la lluvia, el suelo se arrastra con las precipitaciones hacia el cauce. Entonces, si mantenemos la cobertura de las laderas con los bosques, evitamos que esos suelos se arrastren, permitimos que se mantengan ahí y a la vez el suelo mismo y el mismo bosque, con como toda la estructura que forma por encima de la tierra y por debajo de la tierra es capaz de almacenar enormes cantidades de carbono. Entonces también son una herramienta para combatir los efectos del cambio climático. Para terminar la idea, es Claro. importante también reconocer que, por ejemplo, si hay un incendio en un bosque nativo, ese bosque nativo tiene la capacidad de regenerarse de manera autónoma. ¿Ya? Entonces, en la medida que nosotros no intervenimos ese ecosistema, después de que ocurre esa perturbación, como puede ser un incendio, ese bosque va a poder regenerarse. Y tenemos que dejarlo en el fondo tranquilo, porque son los bosques una comunidad biológica que es consecuencia de un proceso evolutivo de millones de años. Eh, y también en el fondo los bosques son parte de nuestra identidad, que desafortunadamente en nuestra civilización está un poco separada, ¿verdad? No siempre conocemos las especies que forman parte de nuestros bosques y creo que ese es el proceso y el camino hacia donde tenemos que avanzar como sociedad. Mirar de nuevo a los bosques para poder conocer las especies, los procesos que ocurren, tratarlos con respeto. Porque, claro, tú mencionabas varios de los elementos que comparativamente diferencian mucho un bosque exótico de uno nativo. Hablabas, ¿no es cierto?, de la disponibilidad de agua. Mencionabas el tema de la biodiversidad, que también es súper relevante. Pero también tú hablabas del clima, de la capacidad de mantener el clima. ¿Cómo se da ese proceso? En el fondo, como te decía, los bosques, como son
comunidades, son ecosistemas que surgen como consecuencia de un proceso evolutivo que ocurre como en coherencia entre todos los seres vivos que habitan en el bosque, y en ese proceso han ido almacenando por décadas y siglos Ujú. y tal vez milenios el carbono que estaba en la atmósfera en la Tierra. Por eso son importantes para mitigar los efectos del cambio climático, porque pueden almacenar el carbono en el suelo, en el fondo, bajo el suelo, sobre el suelo y en la misma biomasa, y a la vez, en la medida que los cortamos, no permitimos que ese proceso de captura, que es permanente a través de la fotosíntesis, pueda seguir ocurriendo. Y en Chile en particular, donde tenemos un fenómeno de disminución en las precipitaciones tremendamente importante, la conservación de los bosques para proveernos del agua que necesitamos para mantener los ecosistemas naturales y nuestras propias actividades es fundamental. Ahora, también, así como se ha producido una disminución en las lluvias, por ejemplo, también tenemos que, en algunos casos hasta se han ido reemplazando bosques nativos que han sido, ¿no es cierto?, arrasados en algunos casos, pero hay un marcado incremento de las especies exóticas que se ha dado con el correr de las décadas, desde hace mucho tiempo, pero que sí también ha tenido un crecimiento exponencial, principalmente por la industria forestal, que, ¿no es cierto?, tiene una mayor valía, digamos, de mejor manera, les sirve mejor a ellos en los bosques exóticos de pino y eucalipto principalmente. Ahí es donde ya entramos, ¿no es cierto?, a ver las diferencias que hay y los problemas que van generando la presencia de bosques exóticos, que son muchos a nivel climático, de agua, de incendios forestales y también sociales en algunos casos. Así es. Efectivamente, creo que es importante reconocer en el fondo lo que yo describía en un principio, ecosistemas que han evolucionado de manera coherente entre sí, bosques nativos, que serían esos, con las Ujú. plantaciones de especies exóticas que son originarias en el caso de los pinos de Norteamérica, en el caso de los eucaliptus de Australia, y que provienen de ecosistemas donde algo muy importante, los incendios forman parte de la dinámica de regeneración de la vegetación. Eso quiere decir que en el fondo su biología eh, presenta características que se ven favorecidas por la existencia de incendios. Entonces, de alguna manera tienen, por ejemplo, alcoholes y aceites que las hacen tremendamente inflamables, y en el caso de los pinos se reproducen las semillas con gran facilidad y con gran rapidez, gran abundancia después de un incendio, y en el caso de los eucaliptus rebrotan de manera como con mucho vigor. Entonces, en términos comparativos con las especies nativas que no tienen esas habilidades, porque en el fondo en nuestro país, en nuestro territorio, el fuego no forma parte de la dinámica de regeneración de la vegetación, eh, se ven favorecidas. Y es lo que hemos visto después del incendio del 2017, especialmente cómo han colonizado los pinos en áreas donde hay especies de Nothofagus, por ejemplo, de especies nativas que están amenazadas en su conservación. Entonces, son especies que están en peligro y que en el fondo están siendo invadidas por la presencia, por la existencia de los incendios y la presencia de los pinos que ingresan como a su hábitat y empiezan a crecer tremendamente rápido. Entonces es importante diferenciar efectivamente bosques, bosques nativos en particular, de las plantaciones de especies exóticas, que además son solo una especie cubriendo grandes extensiones de territorio, generalmente de una sola edad, ¿verdad? No son multiestratificados. En un bosque nativo vemos distintas formas de vida, vemos enredaderas, vemos arbustos, hierbas, lianas, árboles de distintas especies, de distintas edades, mientras que en una plantación es solo una especie, solo una edad, enormes extensiones de territorio cubiertas por esta sola especie, y generalmente entonces cuando, por ejemplo, ocurre un incendio, arrasa rápidamente como sin ninguna barrera, y lo mismo pasa con las plagas, porque no son solo los incendios los que afectan a este tipo de monocultivos, sino que también son las plagas que afectan, porque en el fondo no hay ningún control biológico que pueda regular la presencia de las plagas. Y el, También pro está, sí, y el sí. problema es efectivamente que nuestra Ujú. legislación reconoce, no distingue o reconoce como bosque a una plantación. Entonces, una formación, una superficie de 5.000 metros que tiene especies arbóreas,
de cierta altura, con cierta densidad, se reconoce como bosque en nuestro país, y podría incluir incluso a una plantación de paltos, una plantación de cerezos como un bosque, siendo que obviamente no tiene toda esta historia evolutiva que yo te comentaba al principio que tienen los bosques nativos, ¿verdad? Entonces Claro, tenemos un tremendo desafío ahí. ahí, aparte tú mencionabas, ¿no es cierto?, todo lo que es la pérdida de biodiversidad en alguno de estos, o en las plantaciones forestales directamente, que ocurre. Y esto más aún cuando vemos que va un poco de la mano el crecimiento de estas plantaciones, la presencia que entiendo es mayoritaria en las regiones del Maule, de Biobío y Ñuble. Son esas tres regiones que concentran, digamos, la mayoría. Y que también de cierta forma se han ido o se han visto beneficiadas por el actuar del Estado. Entiendo Ujú. que justamente después de lo que ocurre con los incendios, también se reforesta o se ocupan recursos en instalar nuevamente, ¿no es cierto?, bosques de pino y de eucalipto. Entonces, si nos puedes contar también de esa parte que en el fondo ha terminado de cierta manera beneficiando a esta industria que tampoco está regulada en el sentido de que no tienen es lo que hablabas tú del bosque, o sea, no tienen que pasar por una evaluación ambiental. Claro, efectivamente. En Chile hay más de 3 millones de hectáreas, son 3.140.000 y tantas mil hectáreas de plantaciones forestales, más de la mitad son de pino en particular, y un 77% de esas 3 millones de hectáreas se concentran en la región de Biobío, Araucanía y Maule. Y tenemos tres regiones en Chile, que son Biobío, Ñuble y Maule, que tienen mayor superficie de plantaciones que de bosque nativo. Entonces tenemos la actividad forestal hasta el momento concentrada en esas regiones del país. Y realmente, y desde el 78 hasta el 2012, en el que ha funcionado el decreto ley 701 que bonificaba las plantaciones forestales, eh, teníamos una tasa de incremento en la superficie forestada con plantaciones forestales de 50.000 hectáreas. Y eso trae tremendos impactos. Por ejemplo, cuando se realiza la tala rasa, que es en el fondo la cosecha final, luego de la cosecha tenemos el proceso de erosión como consecuencia de las lluvias, ¿verdad? ¿Mm? Porque queda ese suelo desnudo, cae la lluvia, se erosiona el cerro, el suelo, y esos sedimentos contaminan con los cauces de agua, y eso se ve en las plumas de sedimentos que desembocan incluso en el mar. Por supuesto, un bosque no tiene, esa una plantación no tiene la complejidad que permite la existencia de la vida en toda su complejidad, entonces tenemos una pérdida de biodiversidad comparado con un bosque nativo. Eh, y además, yo creo que lo más grave es que como son especies de rápido crecimiento y especialmente el eucaliptus, genera una disminución en los caudales. En Sudáfrica, en Australia, las plantaciones forestales con especies como el pino principalmente y el eucaliptus son reconocidas como especies, como actividades que regulan la disponibilidad hídrica. Y como son países donde también hay restricción, hay conflictos por el agua, ¿verdad? No se ¿Mm? pueden, empiezan a disminuir las precipitaciones, empieza a faltar el agua, entonces hay que empezar a regular qué actividades son las que se van a decidir hacer. Y se establecen, por ejemplo, en Sudáfrica, pagos por el agua para quienes quieran realizar plantaciones, y también se restringe dónde se pueden realizar esas plantaciones. No se pueden realizar en cualquier lugar. Entonces se establece un criterio a nivel de cuencas. Si las cuencas ya tienen como una sobredemanda de agua, no se permite que sigan expandiendo las plantaciones, y aquí la verdad es que hay como, a pesar de que hay regulación, pareciera que no la hubiera, porque lo que vemos es que las plantaciones se expanden sin límite, y más encima con apoyo del Estado. Y claro, tenemos el 701 que financió hasta el año 2012, y después de los incendios aparecieron licitaciones que realizó CONAF para que en el fondo ellos mismos generaban un proyecto que se licitaba, donde un contratista podía decir, ya, yo voy a ir a plantar pinos a los predios de los pequeños propietarios que la misma CONAF designaba, y si no, se estableció un fondo de inversión maderero con una alianza con ¿Mm? Corfo a través de una empresa que es del Estado, que es SACOR.
que también, bueno, ahora se está viendo justamente en el debate presupuestario qué va a pasar con aquello, porque hablamos de una industria que además está bien concentrada, el 64% de las exportaciones está solo en 3 empresas y tuvo un incremento justamente de las exportaciones en un año, del Claro. 2018 en relación al 2017, de un 13,5%, con un récord de 6.838 millones de dólares. Es una industria que debería entrar a una evaluación ambiental. Justamente tú, Fernanda, has estado participando en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde hay un proyecto que busca ingresar este tipo de plantaciones a el servicio de evaluación ambiental, y por lo que hemos conversado, imagino además de otros elementos más, sería bueno que lo hiciera, ¿no? Sin duda, porque en el fondo hay actividad, o sea, es una actividad industrial que tiene dimensiones, como vemos, incluso crecientes, y que de alguna manera ha evadido ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental porque existe un reglamento que establece que las actividades de explotación forestal, cuando tengan 200 hectáreas en ciertas regiones del país o 500 hectáreas en otras regiones del país, deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, siempre han presentado planes de manejo inferiores a esa superficie y por lo tanto solamente es CONAF quien conoce esos procedimientos y lamentablemente CONAF, a pesar de que la ley define que los planes de manejo, en particular de la ley de bosque nativo, deberían estar disponibles para la ciudadanía en la página web, no están disponibles. Entonces, ocurre en ausencia de transparencia para la ciudadanía, a diferencia de lo que podría ser si ingresaran al sistema de evaluación de impacto ambiental, donde a través de declaraciones de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental estarían disponibles el proyecto, los servicios podrían hacer observaciones, las mismas Bien. personas podrían hacer participación ciudadana, hacer observaciones, conocer los proyectos, ¿verdad? Y ocurriría con más transparencia que con la que ocurre hoy, que es nula. O sea, en el fondo uno Bueno, solo ve los resultados de la actividad. claro, pero bueno, es un tema que se está debatiendo justamente ahí en la comisión. Hay que ver, aún a lo mejor está en duda el nivel de plantación, el tipo de empresario, si tiene un pequeño cultivo o un gran cultivo. Es un tema que seguramente va a ser parte del debate de un proyecto que está ahí tramitándose en la Comisión de Medio Ambiente, y que hemos decidido también ampliar este debate a través de esta entrevista junto a ti, Fernanda Salinas, que es doctora en Ecología y Biología Evolutiva, profesora también de Sistemas Sostenibles en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Te damos las gracias por haber comentado junto a nosotros la importancia que tienen los bosques. Es muy relevante para la sostenibilidad también Uh -huh. de nuestro país, para otras actividades, para el agua de consumo humano. También tiene, como lo habíamos comentado, un impacto social, sobre todo en esas regiones, que es también relevante de ver, de observar y de ir regulando. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Hasta pronto. Que esté muy bien.